Bueno, muy bueno, bueno. De nuevo con ustedes, Voz Libertaria de Venezuela, segunda parte. Hoy mi invitado especial, el analista internacional, analista de inteligencia, José Eduardo Guzmán, pero también escritor y uno de los venezolanos que más he estudiado, por supuesto, como un gran profesional que lo es de inteligencia, el tema de Colombia y de Venezuela y todas las implicaciones geopolíticas de este negocio tan atroz y tan terrible como es la producción y la comercialización de la droga, de la cocaína, en este caso a través de Colombia, que produce más del 75% a nivel mundial. Y en la primera parte, pues abordamos con mucha precisión, pero nos quedaron allí algunas cosas. Yo voy a dedicarle un poco más de tiempo en esta segunda parte con mi invitado José Eduardo Guzmán para que aumente un poco esa relación, esa simbiosis que se endureció a raíz de la llegada de Chávez, obviamente dirigida a través del primer diablo que ha producido América, que se llamó Fidel Castro. Y bueno, que sigamos analizando también la vinculación de Europa en este tema. Él ha tocado pues de que el manejador de la finanza y el gran lavador de ese dinero es nada más y nada menos que Soros. Pero hay una sangre nueva creada en este grupo de Puebla, que es Rodríguez Zapatero. Háblanos sobre eso, por favor, para nuestros oyentes, para que entiendan sí. cómo está la triangulación, José Eduardo. Dime, bueno, mira, hay algo que es importante que lo conversemos. Yo te voy a poner un ejemplo. Si tú llenas un barril de petróleo que coge 160 litros, el barril normal, y lo vendes al precio de la sexta Merey de Venezuela, de 30 grados API, del cual tú de ese barril de petróleo sacas 11 barriles de gasolina, y al lado pones un barril así y lo llenas de cocaína, ese barril de gasolina te cuesta, lo vendes en $70, te cuesta extraerlo $30, de menos te ganas $40, pero si llenas el barril de cocaína te ganas $17 millones. Bueno, ese es un ejemplo extraordinario para ilustrar de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Fíjate, entonces, Venezuela y Colombia ahorita es la gran producción y comercialización de ese producto. Vale. Como Soros no quiere financiar y gastar lo que le queda en efectivo en las elecciones de Colombia para financiar la izquierda, el proceso de producción de la merca está acelerado. Está acelerado en los laboratorios que hay en Urabá, en los laboratorios que hay en el Bichada, en los llanos occidentales de Colombia. Mira, en 1999 y los 3 años subsiguientes, Castro le dicta la agenda política a Chávez y le dice: tienes que tener las mejores relaciones con la insurgencia narcoguerrilla colombiana, porque en caso de un incidente político militar en tu país, esa gente te va a defender. Te va a defender en el sentido de que van a penetrar a Venezuela y van a generar el caos. Por eso dice siempre los que detentan el poder en Venezuela, que si Estados Unidos ataca a Venezuela, que no está planteado, eso se va a convertir en un Vietnam. ¿Ves? Porque en Venezuela hay alrededor de 15.000 helenos armados, establecidos en distintas partes de la frontera, desde Paraguaypoa, el Cesar, el Bichada y los llanos orientales de Colombia, el Casanare, hasta Tucupita, para defender la revolución bolivariana. Han habido últimamente, y yo te los he enviado, declaraciones de los principales jefes guerrilleros que están en Venezuela. Está Márquez, está Santrich, del Paisa, está Romaño, y se la pasa allá Piedad Córdoba, ¿ves? Que es la jefa de las finanzas que maneja los grandes volúmenes nuevos. La canciller, la canciller de los narcos. Exacto, la canciller. Bueno, hoy terminan algunas reuniones muy importantes en Caracas de la izquierda insurgente colombiana, donde están renovando y están estudiando la nueva estrategia para acceder al Palacio de Nariño.
Bueno, mira, ¿qué pasó en esto y por qué pasó lo que acaba de ocurrir? En 1998, 89 se creó el CEJAP, el Comando Especial José Antonio Páez, con sede allá en Guajualito, para enfrentar la guerrilla, ¿no? Se convirtieron también en lo que están convertidos hoy en unos oficiales, con la excepción de 2 de ellos que fueron comandantes de ese comando operacional para enfrentar el pase de cocaína, que es lo que está en discusión, y defenderlo con la que patrulla la frontera con Venezuela, que no es el ejército de Colombia, es la Armada de Colombia, porque la Armada se mueve a través de los importantes ríos que van desde Puerto Ayacucho hasta abajo, el Casanare, el Arauca, el Oroiquita, el Apure, esas importantes cuestiones fluviales, vías fluviales. Bueno, ¿qué pasa? Que se acelera la producción de cocaína. Últimamente han detectado que han pasado para Venezuela en los últimos tiempos, de acuerdo a las informaciones de inteligencia, unas 25, 30, 35 toneladas mensuales que salen por Venezuela, independientemente de las que salen abajo por el Putumayo, por el Ecuador, y a las que salen por el Brasil, a través de Boavista y Manaos. Sí, correcto. ¿Ah? Así es. Así es. No, también. Pero el 80%, por estimar algunas cifras muy aproximadas, que salen por Venezuela. Eso negocian a $18.000 el kilo y venden a $27.000 el kilo. Entonces, hoy está a 32. Estuve observando. Hasta 32 en los mercados. En Londres está 32, España llega a 32 la tonelada. Que son los mercados más competitivos de consumo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Se acusa y acusan a la Guardia Nacional, que es la que opera en la zona, operaba la aduana de Arauca, de que son los que junto con es la información que maneja la inteligencia de varios países, Japón, Estados Unidos, Brasil y la inteligencia israelita, que en sus informes se lee que este incremento de los volúmenes inmensos es para recabar dinero para financiar la campaña posiblemente de Petro, que es el candidato más conocido, que es el que representa más perversión de llegar al poder y que es el hombre más peligroso para las democracias americanas. Está en Italia, hasta ahorita. Ayer estaba en Italia. Los informes de inteligencia dicen que está en Venezuela, reunido con otros personajes de su misma calaña. Bueno, la gran pregunta es, ¿qué pasó allí? Que hubo un desplazamiento de la Guardia Nacional y un combate es lo que dicen los organismos de inteligencia, los análisis y las informaciones que se manejan para darle a la FARC toda la... Yo te voy a interrumpir porque yo quiero enlazar antes que lleguemos allí. ¿Quién es y qué representa Rodríguez Chacín? Mira, Rodríguez Chacín, un oriental, familia del presidente Jaime Lucinchi, creo que primo segundo, primo tercero, es el hombre que arma el primer grupo de militares jóvenes que van a hacer contacto con Colombia una vez que Chávez llega al poder. Van a hacer un enlace con los distintos frentes, el Frente 44, en ese momento con Tiro Fijo y con los otros jefes, los otros 3 jefes importantes de la guerrilla, de la narcoguerrilla colombiana, para proveerlos de logística con el compromiso de defender al régimen de Chávez de cualquier desestabilización que se pudiera producir. Mira, ayer llegaron a Colombia 3 aviones de transporte de los más grandes y modernos vehículos de transporte. ¿Qué transportaron a Colombia? No me atrevo a decirlo porque es una cuestión de seguridad de Estado, pero sí sabemos cuál es el objetivo de la presencia de Colombia, que forma parte de la OTAN y que forma parte y que tiene en actividad en sus ejércitos, que es la esperanza de Colombia, la esperanza
de la conservación de su democracia mala, buena, deficiente, corrupta, está en manos en estos momentos de una intercooperación Estados Unidos, Ejército de Colombia. Mantener el apresto al ejército, eso es importante. La dotación de armamento para guerras de cuarta generación, que es lo que está planteado. Entonces, lo que ocurrió, lo sabemos todo. Ahora está apoderado Santrich con los mandos militares de Maduro del negocio de la merca. ¿Ve? Entonces lo que hubo fue una limpieza étnico-política, independientemente, porque quizás le ofrecieron al Ejército de Liberación Nacional opciones tan importantes como las que tiene, dotación de minas importantes de oro, donde ellos están involucrados enormemente, que le producen. Mira, están capturando oro, pues están cambiando oro por cocaína. ¿Ves? Es tanto el desespero que el oro que manejan estos grupos irregulares colombianos en Venezuela, como no hay efectivo, entonces pagan cocaína con oro. Entonces eso es toda una trama, de no solamente del tema de la cocaína, sino de cómo lavarlo. Yo insisto que que Europa en eso es clave. Cuando estás diciendo que Pietro está aquí en Italia, bueno, aquí hay un reducto porque hay un mercado, y si hay un mercado significa pues que hay fuentes de montos elevadísimos que son los que compran la merca, como tú dices, José Eduardo. Pero vamos a ver cómo explicamos, porque aquí están metidos también los turcos en ese negocio del oro, de la cocaína, están metidos los iraníes, y bueno, definitivamente es un entramado internacional que está atrapando a Venezuela, a Colombia y a gran parte de América. Bueno, no hemos hablado de Bolivia incluso, que también está metida en este ajo. Explícanos eso, José Eduardo. Mira, eso que tú estás diciendo es correcto. Esa es la transnacional del crimen, pero operando ahora políticamente, porque Venezuela es un país que tiene ya no una condición estratégica como país productor de petróleo, sino que tiene coltan, sino que tiene otros minerales energéticos que se van a utilizar en el siglo XXI para comunicaciones y transmisiones. Entonces, nunca dejaremos de ser un país estratégico importante en cuanto a la posesión de minerales radioactivos, uranio en grandes cantidades, gas en grandes cantidades, gas líquido. El torio, que es otro mineral que se utiliza. Pero que últimamente, y te voy a interrumpir, porque yo he estado haciendo hincapié de que el uranio lo estamos dejando como tapado por el coltan y por estos otros materiales que están siendo que están siendo conocidos realmente como una novedad. Pero es que hay personalidades, yo voy a nombrar uno de ellos que recuerdo, el Pablo Medina, por ejemplo, y nosotros en Monagas en una oportunidad denunciábamos el contrabando de uranio que estaban mandando desde que estaba Hugo Chávez Frías a Irán. Entonces, hay una cuantía muy grande en Venezuela de ese producto que es el más apetecible por estos países terroristas. Háblame de eso, José Eduardo. Sí, mira, fíjate, Venezuela es un país que tiene probadas las grandes reservas que tiene alrededor en lo que se llama los bajos de aleación del Orinoco. Cuando el Orinoco baja, deja unas zonas marginales de 5, 6, 8 kilómetros, donde están las grandes reservas de torio y donde están las grandes reservas de estos minerales radioactivos para hacer la guerra de sexta generación. Entonces, hay algo importante que es lo siguiente. ¿Qué es lo que está en discusión? Mantener el régimen criminal de Venezuela, y no es porque yo lo llame criminal, sino que ellos obligan a que los llamen criminales porque violentan los derechos humanos, gobiernan autocráticamente y tienen oprimido unos 100 individuos. Nos tienen secuestrados a 20 millones de venezolanos. Entonces, mientras tengamos a Venezuela oprimida, Colombia siempre estará
como el primer país en el cual se van a aplicar las mismas técnicas comunistas. Diosdado dijo, en cualquier momento, palabras de Diosdado, Colombia va a tener un régimen como el de Chávez. Y Petro dijo, nosotros lo que buscamos es establecer en Venezuela un régimen como el de la Revolución Bolivariana del siglo XXI. ¿Y cómo se logra esa? Con dinero. ¿De dónde viene el dinero? De la droga. ¿De quiénes son los países que le compran la droga? España, ahorita en este momento. Los grandes mercados consumidores son España, Francia y los Estados Unidos. Allí se va el 90% de la cocaína producida en Colombia. Y en este momento hay una especie de incremento de casi el 40 al 50% de la producción de cocaína. Ya se acerca la gran preocupación. ¿Qué va a ocurrir si se logra la izquierda apoderarse de Colombia? ¿Qué va a ocurrir en América? Bueno, va a ocurrir una totalidad de aprehensión de estas democracias imperfectibles, pero que, pero que de todas maneras la democracia es el mejor sistema de vida que nos podemos dar, porque allí se hacen todas las vagabunderías y se pueden hacer todas las cosas buenas para mejorar el pueblo, la calidad de vida. Entonces, lo que está en juego en este momento es Colombia. ¿Quién sería el más beneficiado de la instauración de un régimen comunista encabezado por cualquiera de estos bandoleros que están en el Congreso? Es que, Dios mío, el mundo está absorto de que cómo es posible que hayan metido 8 senadores delincuentes en el Senado de Colombia y otro tanto de representantes elegidos a dedo en un país altamente culto en política, a pesar de la gran guerra que tienen de 50 años, los hayan hecho senadores, y la derecha colombiana, por darle algún nombre, donde hay grandes personalidades, hombres formados en el campo del humanístico, de la ciencia y de la tecnología, estén permitiendo y que se produzca ese avance, pero violento. Mira, da miedo lo que está pasando en Colombia, y pareciera que en Colombia está ocurriendo lo que ocurre aquí en los Estados Unidos. El país está penetrado por la izquierda y nadie toma decisiones, y en Colombia igual. ¿Ves? Es una forma de apoderamiento de los últimos vestigios de las democracias judeocristianas que quedan en América, una América que acaba de decir la FAO que tiene 245 millones de miserables, de los cuales Colombia tiene 6 y Venezuela tiene 20, y el resto está distribuido entre Brasil y Perú y Chile y el Uruguay. ¿Cómo vamos a salir sino que quien le oferta a ellos y le vende la tesis que del Papa, de este Papa argentino comunista que acaba de producir una encíclica que se llama Tutti Fratelli, donde la publicó el 3 de octubre, donde la tesis es la tesis del globalismo, todos arruinados, todos hermanos, todos arruinados, ¿ves? Y una élite política a la cual también está abiertamente Putin. Estos enfrentamientos, y es importante que lo sepan a través de tu programa, que hay entre el presidente Biden y Putin, a quien acusa Biden a Putin de asesino, es porque Putin dictó el 13 de octubre del año pasado un discurso en la Plaza Roja con 1 millón de hombres y de unidades militares, donde le dijo, necesita, palabras textuales, está en mi libro que acabo de producir aquí en Estados Unidos, en la edición en inglés y en la edición en español, donde les dijo, quiero que paren lo que están haciendo porque los descubrí. Si ustedes no paran eso, se van a, palabras exactas, se van a enfrentar con la ira de Dios y con la ira mía. De tal manera que bajado del poder, en la gran trampa política, la gran emboscada que le mandó esa izquierda, financiado con droga de Colombia, al presidente Trump, quien les queda ahora es Putin. Por eso el presidente Biden está enfrentado sin necesidad alguna. Todo el mundo aquí en los Estados Unidos está extrañado de esa posición de enfrentarse de golpe a Rusia. Y Putin le dijo, no quiero pelear, quiero armonizar y tener mejores relaciones con los Estados Unidos. Pero volviendo al problema de Colombia, que es lo que nos atrae, mira, yo te quiero resumir en muy pocas frases lo que vislumbro como analista
me siento con una gran experiencia como analista en seguridad nacional, de que todo lo que está orientado ahorita es producir más coca, primer punto. Segundo, fortalecer las corrientes, no importa que hayan disidencias, son 4 grupos en Colombia en que está dividida la izquierda, pero que a la hora de sentarse en una mesa, y ya se están sentando, van a escoger un candidato único. Mientras del otro lado no hay un líder capaz de conducir la crisis colombiana del lado de la democracia occidental. Yo te iba precisamente a preguntar, porque nos quedan ya apenas 10 minutos, José Eduardo. Tú ya tú lo expresaste. Con la presidencia del señor Uribe, no solamente la cocaína cayó, sino que la guerrilla prácticamente fue exterminada. Pero resulta que con Santos, que fue impulsado por Álvaro Uribe Vélez, ¿verdad? Bueno, se incrementaron de nuevo, se fortalecieron y lo que tú has señalado, pues hasta les dieron curules en el Senado de Colombia. Bueno, y le dieron también, por cierto, el premio Nobel al señor Santos. Y Obama fue el director de la batuta, más que los propios cubanos. Pero resulta que ahora con Iván Duque, que yo soy uno de los que tengo que decirlo, teníamos expectativas extraordinarias. Las estadísticas están diciendo, y tú lo estás ratificando como un analista y un investigador, José Eduardo, que no solamente se han incrementado las hectáreas de hoja de coca, sino que las toneladas están subiendo impresionantemente. Entonces, ¿a qué se debe que bajo el gobierno de Iván Duque esté sucediendo eso? Mira, a lo que en la revista Semana dijo hace 3 sábados, el presidente Duque durante 4 años no ha aprendido a ser presidente de Colombia. Esa es la verdadera, lamentablemente. Un hombre muy estudioso, graduado en la Universidad Sergio Arboleda, donde el vicerrector es el expresidente de Venezuela, Carmona Vázquez, un hombre muy culto, pero un hombre que fue su educación superior de 8º nivel se la pagó Soros aquí en los Estados Unidos. Eso tiene una lectura. ¿Quién le impuso al presidente Uribe? ¿Quién le impuso que era otro Uribe iba a aprobar? ¿Quién se lo impuso como candidato? Chiquito Moreno, que era un colombiano brillante comunista que estaba aquí en el Banco Interamericano de Desarrollo. Se lo metió, lo hizo acompañar a finales de la campaña electoral. Habla inglés, un hombre culto, un hombre respetuoso, de buen verbo, pero que no pudo aprender durante 4 años a ser presidente de Colombia. Te voy a hacer notar algo. A Álvaro Uribe le han metido 2 strikes completos. Se los ha dejado meter. Ve, a Santos, que es otra cosa. Mira, fíjate, en Colombia en este momento está surgiendo un partido de los militares que se llama Unión con Fortaleza. O Fortaleza con... Unión con Fortaleza. Está dirigido por un grupo de oficiales brillantes que fueron los llamados berracos. Óyeme esto, no lo sabía. En el batallón, en la escuela de caballería, los militares que combatieron a la narcoguerrilla están presos, porque eso fue lo exigido por la FARC allá en Bogotá, que metieran a esos senadores y que metieran presos a los generales que defendieron la soberanía de Colombia y salvaron a Colombia de que cayera en manos de la totalidad del comunismo internacional. Mira, oye, escúchame esto, y voy a aventurar opinión, una palabra que me gustaba mucho, un profesor que fue profesor en la Universidad Central de Venezuela y el cual yo guardo los mejores recuerdos. Él decía, aventurando opinión, lo que se avecina para Colombia es decisivo en su historia política contemporánea, porque no hay un líder de derecha, como lo había cuando Galán fue eliminado por la izquierda y cuando otros prohombres de Colombia también fueron liquidados en atentados. Luis Carlos Galán. Bueno, entonces, ¿en qué va a terminar esto? Yo estoy muy preocupado. Y muchos analistas con que tenemos intercambio de opiniones, de análisis político, la política americana tiene los ojos ahorita puestos sobre Colombia. Y sobre Venezuela con lo que acaba de ocurrir.
porque ayer exactamente. Como me quedan apenas 6 minutos, yo quiero dedicarlos exclusivamente, José Eduardo, al drama que está viviendo la frontera venezolana con este enfrentamiento, repito, de esta narcoguerrilla impulsada por Nicolás Maduro y por Díaz Canel, que lo nombramos muy poco, pero es el que está dirigiendo con el ya casi falleciendo Raúl Castro. Fíjate, sí. En este momento la información que manejamos es de 6.000 desplazados, de personas desplazadas hacia la frontera de Colombia, producto de estos enfrentamientos de 12 días. Se habla de 5 militares venezolanos fallecidos y de cantidades de civiles heridos. Vamos, siéntate en esa parte, José Eduardo, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Mira, la situación de la frontera venezolana que bordea el Arauca es lamentable. Parece la Venezuela del siglo XIX. Ahí lo que cunde es la pobreza, la miseria. No hay servicios públicos ni electricidad. Los pueblos tienen calles de tierra, como en el comienzo del siglo XX. No hay comunicaciones, no hay dinero. La gente anda descalza. Todos usan esa alpargata, esa chola que se engarza en el dedo. Chancleta. Sí, chancleta, viven mal, comen mal, no hay servicios médicos. Todo el estado Apure, que limita con Colombia y parte de Barinas, está en ese estado de pobreza. Entonces llega el ejército allí y arrasa contra los venezolanos. En vez de pelear a los helenos y a los de la FARC, arremetieron contra la pobrecía venezolana. Por eso se produce el desplazamiento. Son 6.400 personas. Abandonaron Arauquita, abandonaron Arenales y están abandonando a Guajualito, porque en vez del ejército de Venezuela proteger a sus conciudadanos, que por mandato de la Constitución las Fuerzas Armadas tienen bajo la responsabilidad mantener la integración del territorio, mantener el orden interno y la integridad nacional, lo que están haciendo es desintegrando el país, atacando miserable. El pueblo es miserable el que está en esa zona. Son por lo menos 200.000 miserables que viven en las condiciones peores de vida, peores de los servicios. Y entonces, mientras, en vez de atacar, no sé, a mí me dijo un general venezolano ayer aquí, que los militares que están formados en los finales de la Cuarta República y finales de la Quinta son militares para defender y convertirse en policías políticas sostenedoras de los regímenes de gobierno y no oficiales para el combate. Entonces, Colombia sí les abrió las puertas. ¿Qué iban a hacer? Tenían que recibirlos. Se fueron con una mochila en la mano, se montaron en las canoas y están allí del otro lado protegidos. Afortunadamente, gracias, señor presidente Duque, por haber recibido y haber permitido, así como nosotros lo hicimos en la década de los 70, 80 y parte del 90, a unos 40.000 colombianos en la zona fronteriza. Nosotros los venezolanos le damos a usted las gracias, presidente Duque, al comandante Zapateiro del Ejército de Colombia y a sus unidades navales por haber protegido una población que se mantiene todavía como gran colombiana, porque no hemos podido romper esos lazos del gran colombianismo del Libertador. Bueno, José Eduardo, se nos ha terminado el tiempo. Esta entrevista me parece que ha sido extraordinario, no solamente para observar el presente y el futuro, sino que estoy seguro que en algún momento tendrá que ser un material para los que estudien, para los estudiosos en el futuro. Yo quiero agradecerte de manera muy personal que tú me hayas permitido esta entrevista, la cual ya la habíamos conversado previamente. Y bueno, les voy a decir a todos mis usuarios, saquen ustedes sus propias conclusiones. No, es importante, y perdona, que te voy a interrumpir. Gracias a personalidades de Venezuela como tú y como otros venezolanos que manejan importantes medios de comunicación digital, que están llevándole a los pueblos del mundo y a los pueblos de América la gravísima situación que vivimos allá abajo, como se dice aquí, en el patio trasero de los Estados Unidos. Te felicitamos, y a ti, a tu nacionalismo, a tu sentimiento de la patria, a tu afecto por el Jus Solis,
como buen oriental que somos, transmitir programas que eduquen, que informen y que le digan al mundo por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en la hermana República de Colombia y en la Venezuela de Díaz-Canel. Bueno, muchísimas gracias, José Eduardo. Un gran abrazo, cuídate mucho y que Dios te dé muchísimos, pero muchísimos años más de vida, porque patriotas como tú son los que necesitamos. Gracias, José Eduardo. Solamente Dios salve a Colombia. Amén.